2,6% creció el Producto Interno Bruto venezolano durante el segundo trimestre de este año 2013. En total, durante el primer semestre, 1,6%. Será el tema que estaremos abordando. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo impacta en la vida de cada uno de nosotros? Está nada más y nada menos que el presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar, con nosotros para conversar acerca de este y otros temas. Muy buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bueno, muy buen día al pueblo de Venezuela y en especial a ustedes en este hermoso programa. Interesante. Sí. Bueno, aquí estoy para compartir. Vamos a comenzar un poco explicando a la población respecto a lo que significa el crecimiento del Producto Interno Bruto, de qué estamos hablando, cómo se refleja eso en la economía. 2,6% en un segundo trimestre, ¿qué tan positivo es? Ok, bueno, la economía venezolana, en la gráfica lo estamos observando. Ustedes saben que ha tenido un crecimiento bien interesante desde el año 2003. Obviamente en el año 2002-2003 se vio impactada por efectos de la crisis política y aquel mal denominado paro petrolero, pues ocasionó allí un paro cívico, ocasionó un impacto significativo en la industria petrolera y nuestros ingresos cayeron significativamente. Los que participaban en ese momento, en esa situación, argumentaban desde el punto de vista económico, argumentaban que la economía no iba a crecer y que el crecimiento que se estaba dando, que se empezaba a dar, era producto de un rebote económico. Decíamos en esa oportunidad que la economía iba a crecer y que las circunstancias estaban dadas para crecer efectivamente. Bueno, en esa actividad la economía creció aproximadamente 22 trimestres consecutivos. Posteriormente, en el año 2009 y 2010, debido a la situación de la economía mundial y el impacto precisamente de esa situación, la economía tuvo un decrecimiento y sin embargo el pueblo, la población venezolana, recibía los beneficios de los crecimientos anteriores y por supuesto de la política y de inclusión social que venía desarrollando el Ejecutivo Nacional y que todavía continúa. Y eso es parte de la importancia en el marco de lo que estás preguntando. Y precisamente en lo que va de periodo, tenemos aproximadamente 11 trimestres consecutivos creciendo y estamos entonces que en el primer trimestre crecimos 0,5% y en lo que va del segundo trimestre estamos creciendo 2,6%. Para el primer trimestre los argumentos eran que habíamos caído en una economía recesiva, una recesión económica y por supuesto que también estábamos en un proceso o íbamos hacia un proceso de esta inflación. Es decir, estancamiento de la economía con inflación. Argumentamos que esto no era posible, que la economía iba a crecer y efectivamente, bueno, hay una tendencia a crecimiento y ese 2,6% lo que significa entonces es que está creciendo la economía con ciertos beneficios para la población en el marco también de la política que viene generando el Ejecutivo Nacional de Inclusión Social, que es prácticamente durante todos los años y la vas a ver en un cuadro que más adelante vamos a observar y por supuesto esos beneficios se traducen desde el punto de vista de empleo en los cálculos que hemos realizado de cuánto genera un incremento de un punto en el incremento del producto, significa que se generan aproximadamente unos 70.000 empleos. Es decir, si el producto está creciendo en 2,6, eso significa que en la economía se han insertado nuevamente 200.000 personas en la actividad laboral. El crecimiento de estos trimestres del 2013 no ha sido el mismo respecto al del 2012. El del 2012 fue mayor. ¿Cuáles son las causas que propiciaron esto? Bueno, por supuesto, todo esto viene generado por ciertos y determinados sectores. Y lo vas a observar. En el caso específico de la actividad petrolera, fíjate que ahí tiene la actividad petrolera 11,3, es el peso de la actividad petrolera en la economía. Y esto, por supuesto, es la variación del segundo trimestre, que fue de 1,3. Esto significa que la actividad petrolera tuvo, por supuesto, un efecto positivo sobre el crecimiento de la economía, pero también impulsado por el sector o por la actividad manufactura. Es decir, que la actividad manufactura, que también tiene un peso importante de 14,7, es decir, el contexto de un 100%, 14,7 tiene el peso de la manufactura, bueno, tuvo una variación efectivamente en el segundo trimestre de 5,7. ¿Qué significa eso? Bueno, que crecieron ciertos y determinados sectores del área de manufactura, que más adelante también lo vas a observar.
En el área de comunicaciones o de la actividad que corresponde a comunicaciones, también tuvo un efecto importantísimo, 6.7. Por supuesto, en el área de comercio y servicios y reparación, igualmente un crecimiento de 4.2. Fíjate que también hay una ponderación de 9.6%, es decir, el peso de esa actividad. El único, aquí hay uno importante que ya lo vamos a observar también, es los servicios comunitarios y sociales y personales, fíjate, 5.6%. Y por supuesto, servicios implementados y desarrollados desde el punto de vista de alquileres, 9.9. Minería, bueno, tuvo una pequeña contracción y por supuesto, todas estas actividades se conjugan para ese crecimiento y ese impulso que viene de ese primer trimestre, de una caída con respecto al anterior de 0.5%, pero con un impulso de 2.6% que en consecuencia genera muchos factores de carácter positivo sobre el crecimiento y especialmente en las actividades que ya te mencioné, manufactura, comunicaciones, servicios generales del gobierno y por supuesto todos los otros comercios, etcétera, que se conjugan en esas actividades. Hay elementos donde hubo contracción. El caso específico del área automotriz y el tema de la construcción, que allí lo podemos referir. ¿Cuáles fueron las situaciones que propiciaron esa contracción? En el caso específico de la construcción, que veníamos viendo un crecimiento importante, entre otras cosas, por el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿qué propició esto? No, bueno, hay diferentes factores. Y uno de ellos, bueno, es que ya hay unas obras que están concluidas, que se ejecutaron, hay nuevas contrataciones, además de eso hay algunas situaciones, algunos cuellos de botellas en la parte de cemento que había. Recuérdate que la explosión desde el punto de vista de la política que viene desarrollando el Ejecutivo de generación de viviendas dignas, ha hecho una inversión muy importante y en consecuencia, bueno, lo puedes observar en el interior, lo puedes observar en Caracas, que hay inversión bien importante y esa demanda, indudablemente, para la capacidad, la oferta de ciertos y determinados insumos es insuficiente y hay la necesidad de buscar otras vías. Pero indudablemente la contracción que sufrió construcción, hay que recordar que construcción es uno de los motores fundamentales del crecimiento económico. Aunque el peso no es significativo comparativamente con las actividades que ya te mencioné, porque te decía, por ejemplo, que manufactura pesa 14.7, la actividad petrolera pesa casi 12. Bueno, construcción pesa aproximadamente un 6,5%, un 7%, pero tiene encadenamientos favorables que generan un efecto multiplicador sobre muchos sectores. Por supuesto, entonces es un sector que reacciona rápidamente. Y en ese ámbito, bueno, hay una férrea coordinación entre la política que ejecuta el Ejecutivo Nacional en coordinación con las actividades que desde el punto de vista le competen al Banco Central y en consecuencia esa coordinación permite detectar estas situaciones y corregirlas a tiempo. Y este es un motor que indudablemente para los próximos trimestres va a emprender su marcha. El caso específico del sector automotriz, hubo también contracción allí, ¿por qué? Bueno, hay también otros elementos que se han suscitado en cuanto a esta actividad. Específicamente los informantes, los que nos dan estas informaciones cuando se hacen las consultas respectivas, porque esto es un proceso que constantemente estamos con los diferentes actores que conforman estas actividades, nos han manifestado, bueno, que han tenido problemas con traer los autopartes, han tenido problemas desde el punto de vista de en los periodos de programación, de recibir a tiempo las partes y piezas, los que llaman los elementos necesarios para el ensamblaje, y en consecuencia, bueno, se les ha presentado algunos inconvenientes. Y por supuesto, hay otros problemas de carácter laboral que también han incidido y eso es lo que ellos han manifestado. En el caso específico de elementos de recursos, de divisas, bueno, nosotros desde el punto de vista de Cadivi, porque recuerda que también estuve en Cadivi, le hemos venido asignando divisas. Claro, ellos dicen que no son significativos, pero en el ámbito de lo que hemos observado sí hay unas importantes asignaciones de divisas y de allí, de esa actividad dirigida a una sincronización entre los recursos que reciben y las supuestas deudas que tienen con los proveedores en el extranjero. Puede ser que a lo mejor hay una sincronización, pero se les ha venido honrando en todos los ámbitos las divisas que se tiene pendiente con ellos. En la rueda de prensa que ustedes ofrecieron, su persona, el ministro de Finanzas, el ministro de Planificación, hacían énfasis en el tema de la alimentación, el incremento en la mejora que se ha tenido en la producción de alimentos en el país.
¿Esto qué tanto impacto tiene en el crecimiento del Producto Interno Bruto y qué tanto impacto también tiene en el tema inflacionario, considerando que, bueno, aún nuestro país depende en porcentaje importante de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades de la población? Fíjate algo que es importante para ir al tema de alimentos. Fíjate, manufactura privada. Fíjate que alimentos y bebidas tuvo un crecimiento bien importante, de 9.3%, que es precisamente lo que estás mencionando. Eso tiene en el ámbito de ese sector, pesa 30.5 alimentos. Bueno, allí hubo una acción bien importante. Se ha venido generando un conjunto de reuniones con los empresarios, sobre todo de las diferentes áreas. Se han atendido desde el punto de vista de la coordinación que ha venido realizando el Ministerio de Finanzas y también el Banco Central en actividad conjunta, igualmente con otros ministerios y otros organismos que tienen que ver con el tema. Se han tomado algunas acciones que va precisamente en el ámbito de mejorar las asignaciones de divisa, buscarle solución a los diferentes temas que tienen, y allí se han conjugado un conjunto de situaciones que han incidido precisamente con estos crecimientos. Para ir específicamente al tema, fíjate tú los sectores en el área de manufactura que crecieron, y en el área de alimentos nosotros podemos observar que están productos de molinería. Es decir, eso tiene que ver con el procesamiento de cereales, como maíz, etcétera, y por supuesto la parte que corresponden a trigo, ¿no?, para la producción de pan. Fíjate que también los productos de panadería tuvieron un incremento importante. Igualmente, bebidas alcohólicas tuvieron crecimiento. Los lácteos se vienen recuperando, producto de que hay un mejor suministro de insumos, materias primas para estas situaciones. Las bebidas no alcohólicas también tuvieron crecimiento. Los productos de aceite, la producción de pastas, frutas, legumbres y hortalizas, bueno, todos esos sectores han crecido.